El sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. El aparato respiratorio incluye la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones. La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. Incluye la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal, que está dividida en cavidades derecha a izquierda por el septo nasal. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración del polvo, la humidificación del aire inspirado y la recepción y la eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. La nariz, propiamente dicha, es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto es en gran parte cartilaginoso. El dorso de la nariz se extiende desde la raíz de la nariz hasta el ápice, dígase la punta. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas piriformes, las narinas, orificios nasales anteriores, que están limitadas lateralmente por las alas de la nariz. La parte ósea superior de la nariz, incluida su raíz, está cubierta por piel delgada. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa y contiene numerosas glándulas sebáceas. Esqueleto de la nariz. El esqueleto de soporte de la nariz se compone de huesos y cartílagos hialino. Se divide en dos porciones, la porción ósea de la nariz y la porción cartilaginosa. La porción ósea consta de huesos nasales, procesos frontales de los maxilares, porción nasal de hueso frontal, espina nasal y porciones óseas del septo nasal. Y la porción cartilaginosa se compone de 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago de septo nasal. La mucosa nasal está firmemente unida al periósteo y el pericondrio de los huesos y cartílagos de soporte de la nariz. La mucosa se continúa con el revestimiento de todas las cámaras con que se comunican las cavidades nasales. La nasofaringe posteriormente, los senos paranasales superiormente y lateralmente, y el saco lagrimal y la conjuntiva superiormente. Los 2/3 inferiores de la mucosa nasal forman el área respiratoria y el tercio superior de la olfatoria. La cavidad nasal se divide en 2 compartimientos laterales separados por la mitad por el tabique nasal. La cavidad nasal está comunicada en posición anterior a través de los orificios nasales y en posición posterior con la nasofaringe a través de las aberturas llamadas coanas. Las cavidades y el tabique nasales están revestidos con una mucosa y están ricamente vascularizados por ramas de las arterias maxilar, facial y oftálmica. La cavidad nasal recibe inervación por medio de las ramas de los nervios olfatorios. Los senos paranasales son extensiones de la cavidad nasal localizadas en los huesos frontal, maxilar, etmoidal y esfenoidal. Cada uno se denomina correspondiendo a los huesos donde se alojan. Senos frontales. Los senos frontales derecho e izquierdo se encuentran entre las tablas externas e internas del hueso frontal, posteriormente a los arcos superficiales y a la raíz de la nariz. Cada seno frontal drena a través de un conducto frontonasal en el infundíbulo etmoidal que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Senos o celdillas etmoidales. Son pequeñas invaginaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides, entre la cavidad nasal y la órbita. Las celdillas etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoides medias se abren directamente en el meato medio. Las celdillas etmoidales posteriores se abren en el meato superior.
Los senos esfenoidales están localizados en el cuerpo esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Estos están separados por un tabique óseo y están encargados de drenar en el receso esfenoetmoidal. Los senos maxilares son los senos paranasales de mayor tamaño. Cada seno maxilar drena por medio de una o más aberturas en el orificio del seno maxilar, en el meato nasal medio de la cavidad nasal del hiato semilunar. El vértice del seno maxilar se extiende hacia el hueso cigomático y con frecuencia se introduce en él. La base del seno maxilar forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. La pared superior del seno maxilar está formada por el suelo de la órbita. El piso del seno maxilar está formado por la porción alveolar del maxilar. La boca es una de las vías por donde pasa el aire. Al pasar por la nariz, el aire se calienta y se humidifica, por lo que es más recomendable hacerlo por esta vía. La faringe es una estructura con forma de tubo, con dos tejidos que está situada en el cuello y revestida con una membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del sistema respiratorio y el digestivo. La laringe. En los seres humanos, la laringe se ubica en la parte anterior del cuello y limita con la parte superior de la tráquea. Constituida como órgano de la fonación, la laringe responde a las necesidades de la voz y de la fonación, al contener las cuerdas vocales superiores e inferiores. La tráquea. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe hasta los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Los bronquios son los conductos a través de los cuales pasa el aire, comenzando desde la tráquea, atravesando los pulmones y terminando en los alveolos. Los bronquios principales son dos tubos formados por anillos completos de cartílago y hialino y van desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares, por donde penetran en los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiendo a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios que corresponden a los segmentos pulmonares, los cuales también tienen sus propias arterias y venas segmentarias. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquiolos más pequeños, de un modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales. Estas ramificaciones toman una forma de árbol, por la cual esto se llama el árbol bronquial. A medida que se produce la ramificación, el epitelio de la mucosa va cambiando. Los anillos cartilaginosos van desapareciendo y las fibras musculares lisas van aumentando, hasta que ya no hay cartílago y solo un músculo liso. Los bronquiolos terminan en una unidad respiratoria llamada alveolos. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Cada pulmón tiene la forma de un semicono y está contenido dentro de su propio saco pleural en la cavidad torácica. Están separados uno del otro por el corazón y otras estructuras del mediastino. El pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo. Está dividido en 3 lóbulos, el superior, el medio e inferior. Mientras que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, el superior y el lóbulo inferior. Cada pulmón tiene un vértice, una base y 2 caras. El vértice es el polo superior de forma redonda y cada pulmón se extiende por encima de la primera costilla. La base tiene forma de semiluna y se apoya en la superficie convexa del diafragma. El hilio de cada pulmón se encuentra cerca del centro de la cara interna y está rodeado por pleura
y es la zona por donde pasan las estructuras que entran y salen de cada pulmón, como arterias, venas, bronquios, nervios, vasos y ganglios linfáticos, formando los pedículos pulmonares, que también están rodeados por pleura. De este modo, los pedículos unen la cara interna de cada pulmón al corazón y a la tráquea. Una unidad respiratoria es una zona del pulmón que está aireada por un bronquiolo respiratorio. Cada bronquiolo se divide en varias vías llamadas conductos alveolares, que abren a numerosos sacos alveolares y a los alvéolos. Los alvéolos son saquitos en los cuales ocurre el intercambio de gases con la sangre. En los dos pulmones hay alrededor de unos 300 millones de alvéolos. La pared torácica en su estructura contiene a los órganos encargados de la respiración y de la circulación, dígase el corazón y los pulmones. Se encuentra conformada por el esternón en conjunto con sus cartílagos costales, que dicho sea de paso, son los que se encargan de conectar la costilla con el esternón. Valga la redundancia, también se encuentra compuesta por las costillas y las 12 vértebras torácicas que mencionamos anteriormente. El esternón es un hueso plano ubicado delante del tórax y se divide en 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoide. Las costillas tienen 12 pares en total, pero tomando como referencia un lado podemos desglosarla de la siguiente manera. Hay 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Por último, dentro de los movimientos de relación con respecto al tronco que se pueden realizar está la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación. El término pleura lo usamos para hablar sobre las membranas que recubren a los pulmones. En su conjunto se conoce como el saco pleural y dependiendo de su ubicación se puede clasificar en 2 membranas. La pleura visceral, viéndolo desde el interior hacia el exterior, es lo primero que vemos y se puede relacionar con nuestra piel, ya que mantiene contacto con la capa externa como la interna de nuestros pulmones. Luego se encuentra un espacio imaginario, divisorio entre ambas pleuras, conocido como la cavidad pleural. Contiene un líquido seroso pleural, el cual sirve para facilitar el deslizamiento de las hojas de la pleura durante la respiración, sin provocar fricción y manteniendo el contacto con la pared torácica. Cabe destacar que cada pulmón tiene su cavidad pleural, por tanto no existe una conexión entre ambas. Por último, se encuentra la pleura parietal, que reviste las cavidades pulmonares, las superficies internas de la pared torácica, mediastino y el diafragma, y se separa de la cara interna de la pared torácica por la fascia endotorácica. También recubre las laterales del mediastino. El término de pleura cervical se utiliza para hablar sobre las membranas que recubren el vértice del pulmón o la parte inclinada o curva del pulmón, llamada copa o cúpula pleural. Está reforzada por una fibra de fascia endotorácica y membrana supraleural. El mediastino, por su parte, se encuentra en el medio de las pleuras. Contiene el corazón, la tráquea, los bronquios, el timo, estómago, nervios frénicos y nervios vagos. Y por la elasticidad que tienen los pulmones, el mediastino es capaz de acomodarse al movimiento y los cambios del volumen de la cavidad torácica. El mismo se divide en 2 partes, superior e inferior, y la inferior a su vez se subdivide en el mediastino anterior, medio y posterior.